Jack nunca esperó despertarse con una escena de crimen en su propio patio delantero, pero allí estaba, pétalos destrozados, tallos rotos y margaritas recién plantadas pisoteadas en la tierra, como si un elefante hubiera pasado bailando vals. Excepto que no era un elefante. Era Karen otra vez. Agarró su taza de café con más fuerza mirando desde su porche como su vecina, una mujer de mediana edad con el ceño fruncido permanente y una actitud a juego, marchaba directamente a través de su macizo de flores como si estuviera en una pasarela personal, túnicas descalzas balanceándose completamente indiferentes a la destrucción que dejaba a su paso. Jack de la mañana gritó pisando directamente un delicado tulipán sin siquiera mirar. Jack exhaló bruscamente frotándose las sienes. Karen, estás caminando por mi jardín otra vez. Se detuvo, se giró y parpadeó como si acabara de hablar en un idioma extraño. Oh, esto es solo un atajo. No es gran cosa. No es gran cosa. Eso es lo que decía cada vez. Jack había pasado meses perfeccionando ese macizo de flores, horas al sol, escogiendo cuidadosamente la tierra adecuada, regando cada planta con la precisión de un científico, cuidando un espécimen raro, y aún. Así cada mañana Karen trataba su jardín como su acera personal. Él intentó razonar con ella. La acera está literalmente ahí, 2 pasos a tu izquierda. Karen se burló agitando su mano en el aire con desdén. He vivido aquí más tiempo que tú, cariño. Siempre he caminado por aquí. Tus pequeñas flores no deberían estar en el camino. Jack apretó los dientes. No están en el camino. Están plantadas en mi jardín donde pertenecen. Pero Karen ya estaba a medio camino pisoteando un parche de violetas mientras se pavoneaba hacia el buzón como si fuera dueña de toda la calle. Jack la miró sintiendo que su paciencia se deshacía hilo a hilo. Él había sido educado. Él había preguntado amablemente. Incluso había instalado una pequeñas. Vaya, nada serio, solo un borde decorativo para señalar que de hecho esto no era una pasarela. Karen la había pasado por encima como un corredor de vallas olímpico y siguió adelante sin pensarlo 2 veces. Jack respiró hondo y miró su jardín. Sus hermosas flores eran un desastre otra vez. Ya era suficiente esa noche. Él hizo una lluvia de ideas de soluciones con su mejor amiga Mia, que vivía unas casas más abajo. Mia, una mujer ingeniosa que tenía tolerancia cero para las tonterías. Casi se atraganta con su sodo cuando Jack le contó sobre el último acto de destrucción floral de Karen. Ella, ¿qué?, balbuceó Mia. Saltó la cerca como una cucaracha de tamaño humano. Jack suspiró asintiendo. Sí, completamente imperturbable. Incluso puse pequeños carteles. Mia se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Vale, pero escúchame. ¿Y si no podía pasar por encima? Jack frunció el ceño. Oh, ¿a qué te refieres? Mia sonrió. Quiero decir, haz lo imposible, que es algo que nadie en su sano juicio pisaría. Jack pensó por un momento y luego legit. Cactus puntiagudos, inflexibles y perfectamente capaces de defenderse. Cuanto más lo pensaba, mejor sonaba. Si Karen quería actuar como si su jardín fuera un caos, la naturaleza sería la que la detendría. Al día siguiente, Jack fue a un vivero y escogió una colección de los cactus más intimidantes que pudo encontrar. Obtuvo los altos e imponentes, con espinas que parecían espadas en miniatura, los cortos y redondos cubiertos de agujas afiladas, e incluso algunos que estaban disfrazadas sigilosamente de pequeñas plantas inofensivas. Pasó toda la tarde plantándolas justo a lo largo del infame atajo de Karen. Se mezclaron lo suficiente con las flores restantes, pero de cerca eran un campo minado de dolor, esperando suceder cuando Jack retrocedió para admirar su trabajo. Vio al señor Thompson, su anciano vecino, observando desde su porche con una sonrisa divertida. Ese es un movimiento audaz, hijo. El señor Thompson se rió entre dientes mientras sorbía su té helado. ¿Estás seguro de que no lo hará? No sé. Llamará a la policía por agresión con las plantas. Jack sonrió. Si lo hace, me encantaría ver ese informe policial. La víctima pisoteó cactus no autorizados mientras entraba sin autorización. Eso se mantuvo muy bien en la corte. El señor Thompson dejó escapar una risa jadeante. Bueno, esto debería ser bueno. Jack apenas durmió esa noche. La anticipación lo mantuvo despierto. Lo imaginó una y otra vez. Karen, su habitual paso petulante, su gesto desdeñoso de la mano y luego, ¡zas!, la comprensión, el mordisco agudo e implacable de la realidad entregado directamente a sus pies descalzos. Llegó la mañana y Jack se colocó en el porche, café en mano, fingiendo desplazarse a través de su teléfono justo a tiempo. Karen apareció todavía en su bata, todavía descalza, todavía completamente inconsciente.
Ella marchó hacia adelante, su expresión aburrida, su ritmo confiado. Entonces, en el segundo que su pie tocó el primer cactus, la reacción fue instantánea. Un grito desgarrador rompió el aire pacífico de la mañana. Karen saltó hacia atrás tan violentamente que casi se cae, sus brazos agitándose mientras trataba de recuperar el equilibrio. Su rostro se contorsionó en shock y agonía mientras saltaba sobre un pie agarrando el otro que ahora estaba adornado con varias espinas diminutas. ¿Qué?, gritó mirando al suelo como si la hubiera traicionado personalmente. Jack tomó un sorbo lento y satisfactorio de su café de la mañana. Karen levantó la cabeza de golpe, sus ojos ardían. ¿Qué es esto? Jack fingió confusión haciendo un gesto hacia su patio. Mi nuevo jardín hermoso. ¿No es así? La cara de Karen se puso roja, y por un momento Jack realmente pensó que podría salir. Vapor de sus oídos, tú hiciste esto a propósito. Levantó una ceja inocente. Hizo que planta plantas en mi jardín, qué terrible de mí. Karen abrió la boca, luego la cerró y luego la abrió de nuevo como un pez jadeando por aire. Miró hacia abajo a su pie todavía cubierto de cactus agujas y luego de vuelta a Jack, que seguía bebiendo su café con la compostura de un hombre que acababa de ganar la batalla más grande de su vida. Finalmente, resopló, se giró bruscamente y se alejó cojeando, un zapato todavía atascado en el parche de cactus. Jack la observó retirarse. Una sonrisa victoriosa se formó en sus labios, pero cuando se reclinó en su silla, algo en la postura de Karen lo hizo detenerse. No solo estaba enojada, estaba conspirando. Jack sabía que esto no había terminado ni por asomo, y entonces la batalla entre el hombre y Karen realmente había comenzado. Jack apenas tuvo tiempo de saborear su victoria antes de que Karen lanzara su contraataque. La mañana después de su desafortunado encuentro con los cactus, salió furiosa de su casa, todavía cojeando ligeramente, pero con un nuevo nivel de determinación en su ceño fruncido. Jack la observó desde su porche mientras daba pasos cuidadosos y deliberados hacia la oficina de la Joy al final de la calle que había visto ese marzo anterior. Era la misma que usaba cuando se quejaba de que las personas dejaban sus botes de basura fuera durante demasiado tiempo, o cuando un vecino se atrevía a pintar sus persianas de un color que ella consideraba inaceptable. Jack no tenía ninguna duda sobre quién era su queja. Más tarde esa tarde, un representante de la Joy llamado señor Benson, un hombre gruñón y engreído con un portapapeles pegado a la mano, se presentó en la puerta de Jack. Jack se apoyó casualmente contra el marco de la puerta, ya preparado para las tonterías que estaban a punto de salir de la boca de Benson. Hemos recibido una queja. El señor Benson anunció hojeando sus papeles como si estuviera revisando pruebas para un juicio. Parece que ha instalado un obstáculo peligroso en su jardín que está causando problemas de seguridad para la comunidad. Jack sonrió con suficiencia. ¿Se refiere a mis plantas? El señor Benson entrecerró los ojos. Plantaste cactus directamente en el camino que la señorita Karen ha usado tradicionalmente. Jack tomó un sorbo lento de su limonada. ¿Se usa tradicionalmente? ¿Desde cuándo mi jardín es parte de la propiedad pública? El señor Benson se puso rígido. La señora Karen afirma que ha estado caminando de esa manera durante años y que su reciente elección de paisajismo ha resultado en lesiones. La Joy requiere que todos los propietarios mantengan un entorno seguro y acogedor. Jack se rió entre dientes, cruzando los brazos. Oh, ya veo. Así que estoy obligado a asegurarme de que mi jardín sea acogedor. Intrusos. ¿Debería también instalar una alfombra roja y un bar de jugos para su conveniencia? El señor Benson frunció los labios. Eso no es lo que estoy diciendo. Jack inclinó la cabeza. Así que déjenme aclarar esto. Planté vegetación natural legal en mi jardín, en mi propiedad, y ahora me dicen que tengo que quitarla porque una persona se niega a usar la acera real. El señor Benson ajustó su vaso. Claramente incómodo, si una planta se considera peligrosa, tenemos derecho a solicitar su eliminación. Jack resistió el impulso de reír, ¿verdad? ¿Y cuántos otros propietarios en esta calle tienen jardines de cactus? El señor Benson dudó, mirando su portapapeles. Jack se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Saben qué pienso? Creo que Karen está haciendo un berrinche porque por una vez no se salió con la suya, y ahora, en lugar de decirle que deje de caminar por propiedad privada como una persona normal, están tratando de castigarme por arreglar un problema que ella creó. El señor Benson se frota la sien. Entiendo su frustración, pero las reglas son reglas. Tienen una semana para quitar los cactus o estarán F. La mandíbula de Jack se apretó, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que la asociación de propietarios le encantaba repartir multas como caramelos en Halloween y no iba a dejar que Karen ganara esta ronda si ella quería jugar sucio,
Él también podría. Esa noche, Jack se sentó en su escritorio hojeando el manual Hoy. Leyó cada sección cuidadosamente buscando algo que le diera una ventaja después de una hora de jerga legal seca. Sus ojos se posaron en una cláusula específica: los jardines de rocas decorativos con plantas nativas del desierto no solo estaban permitidos, sino que se fomentaban como una opción de paisajismo ecológica. Jack sonrió. No tenía que quitar los cactus, solo tenía que expandir la idea. Al día siguiente, Jack se puso a trabajar. Pidió bolsas de grava decorativa, plantas más grandes resistentes a la sequía y algunas rocas colocadas estratégicamente. Fue más allá de los cactus. Agregó plantas de agave, rosas del desierto y yuca, incluso instaló un letrero de madera de buen gusto que decía Jardín Nativo Protegido, por favor no molestar. Cuando terminó, el patio delantero ya no parecía un simple macizo de flores. Era un oasis en el desierto completamente realizado, completamente dentro de las pautas de la HOA. Jack se apoyó en su pala admirando su obra. Era hermosa, funcional y, lo mejor de todo, intocable por cualquier hallazgo ridículo de la HOA. Karen, por supuesto, estaba furiosa esa noche. Jack la vio mirando hacia su patio desde la entrada. Cruzó los brazos con fuerza y prácticamente podía oír su cerebro sobrecalentarse mientras trataba de averiguar cómo deshacer lo que él había hecho. Pero ella no era del tipo que se rinde fácilmente. La había humillado una vez y claramente estaba planeando su próximo movimiento. Jack no tuvo que esperar mucho para ver qué era. Alrededor de la medianoche se despertó con el sonido de un crujido fuera de su ventana. Mirando a través de las persianas, vio una figura sombría agachada cerca de su jardín de cactus. Agarró su teléfono, encendió la aplicación de su cámara de seguridad e hizo zoom. Allí estaba Karen armada con un par de guantes de jardinería y una linterna tratando de arrancar sus cactus. Jack negó con la cabeza, divertido y molesto. Tocó el botón del micrófono en su cámara de seguridad y habló por el altavoz incorporado. «Buenas noches para entrar sin permiso, ¿eh?» «Karen», gritó Karen, dejando caer el cactus con el que había estado luchando. Se dio la vuelta con los ojos muy abiertos, su linterna torpemente en sus manos. «Yo solo estaba». Jack sonrió, «robando mi PL, dañando mi propiedad». Karen se puso de pie de un salto agitando una mano desdeñosa. Estaba tratando de hacer que el vecindario se viera mejor. «Estos cactus son peligrosos». Jack se rió. «Oh, claro, porque arrancarlos con las manos desnudas es la forma más segura de hacerlo». Karen resopló metiendo su linterna en su bolsillo. «No puedes probar que lo era». Jack tocó la pantalla de su teléfono. Sonríe para la cámara. «Karen, estás en vivo en 3 transmisiones de seguridad diferentes». Karen palideció mirando a su alrededor como si de repente se diera cuenta de que sí, las cámaras de seguridad existen. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió corriendo hacia su casa, casi tropezando con sus propios pies en el proceso. A la mañana siguiente, Jack envió la grabación al señor Benson de la Asociación de Propietarios junto con un mensaje simple. «Creo que debemos discutir las preocupaciones de seguridad con respecto a los intrusos». La respuesta llegó rápidamente. El señor Benson solicitó una reunión con Karen para abordar el asunto esa tarde. Jack observó con alegría sin filtros cómo llamaban a Karen a la oficina de la Asociación de Propietarios. La expresión de su rostro no tenía precio. Había estado tan concentrada en quitarle las plantas que no se había dado cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Cuando regresó, ni siquiera miró hacia adentro. Dirección de Jack en su lugar entró pisando fuerte en su casa, dando un portazo tan fuerte que un cortavientos cercano se cayó de su gancho. Jack sonrió para sí mismo. La batalla había dado un giro interesante. Karen había pasado de ser una amenaza demasiado confiada a una intrusa desesperada en cuestión de días, pero algo le decía que todavía no había terminado. Había perdido esta ronda, pero la guerra aún no había terminado. Jack sabía que Karen no se rendiría sin luchar, había sido humillada, atrapada con las manos en la masa invadiendo su propiedad y expuesta a la misma puta que había intentado convertir en arma contra él. Pero en lugar de aprender la lección y retroceder, Karen hizo lo que siempre hacía. Redobló la apuesta a... La mañana siguiente, Jack la vio frente a su casa acurrucada con un pequeño grupo de vecinos. Reconoció a algunos de ellos como leales de Huey, el tipo de personas que hacían cumplir las reglas con entusiasmo y disfrutaban midiendo la longitud. De la brizna de hierba, Karen estaba gesticulando salvajemente hacia el jardín. Su voz se elevaba con una mezcla de frustración y falsa preocupación. Jack no necesitaba escuchar lo que estaba diciendo para saberla. Plan estaba reuniendo a sus tropas efectivamente en una hora. Benson llegó de nuevo, esta vez flanqueado por otros 2 miembros de la junta de HOA. Jack,
Suspiró dejando sus guantes de jardinería y caminando para encontrarse con ellos en el borde de su propiedad. El señor Benson se aclaró la garganta. Su expresión. «Ah, legible, Jack. El chico ha revisado la última queja». Jack se cruzó de brazos. «Déjame adivinar, Karen. Ahora está afirmando que mi jardín es una molestia pública. Uno de los miembros de la junta, una mujer llamada señora». Caldwell asintió. «Ha habido múltiples quejas sobre que los cactus son un peligro para los peatones». Jack levantó una ceja. «Peatones. La única persona que camina por aquí es Karen. Y la última vez que revisé la intrusión, no te convierte en peatón. Te convierte en un problema el señor». Benson está claramente cansado de estar en medio de este desastre. Independientemente la JUA tiene que tomar en serio las preocupaciones del vecindario. Jack levantó su teléfono. «Te refieres a preocupaciones como la intrusión porque tengo evidencia. En vídeo de Karen entrando a mi propiedad en medio de la noche e intentando vandalizar mi jardín. Estoy más que feliz de llevar esto a un abogado que hizo que Benson se detuviera». Los otros dos miembros de la junta intercambiaron miradas. Jack no esperaban que él contraatacara con pruebas contundentes. Las reglas de la asociación de propietarios eran una cosa, pero las batallas legales eran otra. La señora Caldwell se movió incómoda. «Jack, entendemos tu frustración», pero una nueva voz lo interrumpió. «En realidad, creo que Jack tiene un caso muy sólido». Todos se giraron para ver al señor Thompson, el abogado jubilado de la calle de abajo, caminando con las manos en los bolsillos. Llevaba su sombrero para el sol habitual. Su expresión era casual pero aguda. Jack ocultó su sonrisa. No esperaba refuerzos, pero si alguien podía acabar con las tonterías de la asociación de propietarios, ese era el señor Thompson. El señor Thompson hizo un gesto hacia los miembros de la junta. «He vivido aquí lo suficiente como para conocer las reglas de la asociación de propietarios al dedillo y recuerdo una cláusula muy específica sobre la intrusión reiterada, algo sobre el derecho del propietario a proteger su propiedad». La cara de la señora Caldwell se tensó. «Eso no es». «Oh, pero lo es». El señor Thompson lo interrumpió suavemente. «Si alguien es sorprendido violando repetidamente los límites de la propiedad, pierde su derecho a presentar quejas. Hoy en día, sobre esa misma propiedad evita que las personas abusen del sistema para acosar a sus vecinos». Jack parpadeó. Había estado mirando el libro de reglas. Lagunas legales, pero de alguna manera se había perdido esta joya en particular. El señor Thompson solo sonrió burlonamente, disfrutando claramente el momento. El señor Benson frunció el ceño. «Eso es técnicamente cierto, Karen, que había estado viendo The Exchange desde su porche», irrumpió indignada. «No puedes hablar en serio. Él plantó plantas peligrosas a propósito del señor». Thompson se encogió de hombros. «En su propia propiedad, lo cual tiene todo el derecho a hacer». La boca de Karen se abrió y se cerró como un muñeco de ventrílocuo defectuoso preparó una trampa. «Jack», finalmente habló su voz tan tranquilo como siempre. «Si pongo una trampa, Karen. Entonces supongo que todo mi patio es una trampa. Tal vez la acera también lo sea. Tal vez los árboles sean trampas. ¿Debería deshacerme de mi buzón porque podrías golpearte el dedo del pie con él?» La cara de Karen se puso de un alarmante tono rojo. «Esto es acoso del señor». Bond se pellizcó el puente de la nariz, claramente lamentando cada elección de vida que lo había llevado a este momento. «Karen, basada en la evidencia proporcionada, no creo que podamos hacer cumplir ninguna acción contra Jack». Karen jadeó. ¿Pero qué pasa con mi pie?» «Estaba herido». Jack sonrió burlonamente. «¿Y de quién es la culpa?» Karen lo fulminó con la mirada, pero su habitual bravuconería se estaba desvaneciendo. Los miembros de la junta no la respaldaban y ella lo sabía. Se estaba quedando sin opciones la señora Caldwell, que había parecido lista para discutir hace unos momentos, ahora parecía ansiosa por terminar la conversación. «El jardín de cactus de Jack cumple con las regulaciones de paisajismo de Hoy. Si no hay más infracciones, creo que deberíamos considerar este asunto cerrado». Jack prácticamente podía ver la derrota asentarse en los hombros de Karen. Había perdido. Karen resopló, girando sobre sus talones y pisando fuerte de regreso a su casa. Desafortunadamente para ella, se había olvidado de la única almohadilla de cactus suelta que se había caído durante su intento de intrusión nocturna. Su pie aterrizó directamente sobre ella. El grito que siguió fue glorioso. Jack la observó mientras saltaba en un pie arrancando pequeñas espinas mientras maldecía. En voz baja, algunos vecinos se rieron entre dientes desde sus entradas. Incluso el señor Benson luchó por mantener una cara seria. Karen finalmente se quitó el zapato, lo tiró a su porche con frustración y desapareció dentro de su casa. El señor Thompson le dio una palmada a Jack en la espalda. «Bueno, eso fue divertido».
Jack sonrió. Ese fue el punto culminante de mi semana cuando los miembros de la junta se excusaron torpemente. Jack se apoyó en la barandilla de su porche viendo cómo la calle volvía a la normalidad por primera vez en semanas. Sintió una verdadera sensación de victoria. A la mañana siguiente salió a regar sus plantas esperando a medias que Karen hiciera un último esfuerzo para vengarse, pero en cambio vio algo aún mejor. Karen caminaba por la acera por primera vez. Jack sonrió para sí mismo. La naturaleza siempre encontraba una manera.